Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Adelis Guarirapa y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las mezclas y las soluciones. También haremos ejercicios sobre las unidades de concentración de las soluciones. Empezaré diciendo que podemos conseguir las mezclas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los alimentos, en los productos de limpieza, en las mezclas de construcción, pero también existen mezclas que son nocivas y dañinas tanto para la salud de los seres humanos como para el medio ambiente. Ya con esto explicado, quisiera decir que las mezclas son combinaciones de dos o más componentes o materiales distintos. ¿Cómo se pueden distinguir las mezclas? Existen dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes podemos distinguir a simple vista. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con aceite y la dejamos en reposo, podemos distinguir fácilmente el agua del aceite. O cuando hacemos una ensalada de frutas y vegetales, podemos ver con facilidad qué frutas y qué vegetales tiene la ensalada. Por otro lado, están las mezclas homogéneas, cuyos componentes no se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo cotidiano es en la cocina cuando se quiere mezclar agua con sal. La sal se disuelve en el agua y ya no la podemos ver. Eso es una mezcla homogénea. Además, este tipo de mezcla también es llamada solución o disolución. Las soluciones son reacciones químicas en donde se mezclan o se combinan un soluto y un solvente. El soluto es aquel que se va a disolver y este normalmente está en el estado sólido o líquido. Y el solvente es aquel que disuelve y siempre va a estar en su estado líquido. Cuando hablamos de una solución diluida, se está hablando de una solución que contiene más solvente que soluto. Y mientras más se le va añadiendo soluto y más, esta solución pasa de ser diluida a concentrada. Para medir la concentración de una solución se utilizan las unidades físicas y las unidades químicas de las concentraciones. Entre las unidades físicas están el porcentaje masa-masa, que es igual a los gramos de soluto entre los gramos de solución por 100. Está el porcentaje volumen-volumen, que es igual a los mililitros de soluto entre los mililitros de solución por 100. Está el porcentaje masa-volumen, que es igual a los gramos de soluto entre los mililitros de solución por 100. Y tenemos la unidad de densidad, que es igual a los gramos de solución entre los mililitros de solución. Ojo, quiero aclarar que es importante entender y saberse las unidades de masa y de volumen. Cuando hablamos de unidades de masa, estamos hablando de gramos. Cuando estamos hablando de unidades de volumen, estamos hablando de mililitros. ¿Por qué es importante? Porque son estas unidades las que nos va a decir si lo que estamos calculando está correcto y si lo que estamos calculando es lo que nos está pidiendo el enunciado. Por eso son importantes aprenderse las unidades de masa y volumen. Había mencionado anteriormente que también las unidades de concentración tienen unidades químicas. Entre ellas tenemos la molalidad, representada por la letra M, y esta es igual a los moles de soluto entre los kilogramos de solvente. Ya no estamos hablando de gramos, sino de kilogramos. Entonces eso quiere decir que hay que hacer una conversión de unidades. Por eso es importante aprenderse las unidades de masa. Y lo mismo pasa con la siguiente unidad, que es molaridad, representada por el símbolo de la M mayúscula, y es igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Vuelvo y repito, conversión de unidades de volumen. Ya no estamos hablando de mililitros, sino de litros. Por último, tenemos la normalidad, que es igual al equivalente de soluto entre los litros de solución.
Pero Adelis, ¿cómo se calcula el equivalente de soluto? Eso tiene su fórmula. El equivalente de soluto es igual a los gramos de soluto entre la masa equivalente, cuya unidad es gramos entre equivalente. Y esta a su vez también tiene su fórmula, que nos dice que la masa equivalente es igual a la masa o el peso molecular del soluto, cuya unidad es gramos sobre mol, entre el número de combinación, cuya unidad es equivalente sobre mol. ¿Cómo se busca el número de combinación? Depende del soluto. Si el soluto es un ácido, entonces el número de combinación es el número de hidrógenos que tiene el soluto. Si el soluto es una base, entonces el número de combinación es el número de hidróxido que contiene el soluto. Y si de sal estamos hablando como soluto, entonces el número de combinación es el número de cationes que contiene el soluto por la valencia de dicho catión. Ahora veámoslos en los siguientes ejercicios. El primer enunciado nos dice: determine el porcentaje masa-volumen y la molaridad de una solución de ácido sulfúrico que se encuentra dentro de un recipiente cuyo volumen es de 200 mililitros y en ella está disuelto 175 gramos del ácido. También nos está diciendo el enunciado que el ácido tiene 1,78 moles. ¿Quién es el soluto? El enunciado nos está diciendo que el ácido sulfúrico es el que se disuelve. Entonces el ácido sulfúrico es el soluto. En resumen, tenemos los siguientes datos. Tenemos los mililitros, que a su vez los convertimos en litros de la solución. Tenemos los gramos de soluto y tenemos los moles de soluto. ¿Qué nos está pidiendo el enunciado? El porcentaje masa-volumen y la molaridad. Calculemos primero el porcentaje masa-volumen, que ya sabemos que la fórmula es gramos de soluto entre mililitros de solución por 100. ¿Tenemos los gramos de soluto? Sí. ¿Tenemos los mililitros de solución? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces el porcentaje masa-volumen es igual a 175 gramos entre 200 mililitros por 100. Y eso nos da como resultado 87,5 porcentaje masa-volumen de concentración. El enunciado también nos está pidiendo la molaridad, no molaridad, molaridad. La molaridad nos dice que es igual a los moles de soluto entre los litros de solución. ¿Vieron por qué es importante convertir los mililitros en litros? ¿Tenemos los moles de soluto? Sí. ¿Y tenemos los litros de solución? Los tuvimos que convertir. Hacemos lo mismo, sustituimos. Entonces tenemos que la molaridad es igual a 1,78 moles entre 0,2 litros, dando como resultado 8,9 molar de concentración. Veamos el siguiente enunciado. Se disuelve 5 gramos de ácido clorhídrico. También nos dice que tenemos 0,13 moles de este ácido a un volumen de 58 mililitros en 35 gramos de agua. Vamos a hacer un alto ahí. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? Sabemos que se disuelven 5 gramos de ácido clorhídrico. Si el que se disuelve es el ácido clorhídrico, entonces ese es el soluto. Y por ende, el que disuelve es el agua. Y entonces ese es el solvente. Sigo. La densidad de la solución es de 1,06 gramos sobre mililitros. Y el volumen es de 37 mililitros. Hallar la concentración en porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-masa y molaridad. En resumen, tenemos los siguientes datos. Tenemos los mililitros de la solución, los mililitros de soluto, los gramos de soluto, la densidad de la solución, los gramos de solvente y los moles de soluto.
Vamos a calcular lo primero que nos pide el enunciado, el porcentaje volumen-volumen, cuya fórmula sabemos que es mililitros de soluto entre mililitros de solución por 100. ¿Tenemos los mililitros de soluto? Sí. ¿Y tenemos los mililitros de solución? También. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir 58 mililitros entre 37 mililitros por 100, dándonos como resultado 156,75 porcentaje volumen-volumen de concentración. Calculemos lo siguiente que nos pide el enunciado. El porcentaje masa-masa, cuya fórmula sabemos que es gramos de soluto entre gramos de solución por 100. ¿Tenemos gramos de soluto? Sí. ¿Y tenemos los gramos de solución? No, pero lo podemos calcular porque el enunciado nos da un dato que es la densidad y tenemos fórmula de densidad, la cual es gramos sobre mililitros de la solución. Podemos buscar los gramos de la solución haciendo un despeje, obteniendo que gramos es igual a la densidad por mililitros. Sustituimos 1,06 gramos sobre mililitros por 37 mililitros. Mililitros por mililitros se va, obteniendo como gramos 39,22 gramos de solución. Entonces, ya tenemos los gramos de solución. Sustituimos en la fórmula de masa-masa. 5 gramos entre 39,22 gramos por 100 nos da como resultado 12,74 porcentaje masa-masa de concentración. Por último, vamos a calcular la molaridad. La molaridad es igual a los moles de soluto entre kilogramos de solvente. ¿Tenemos los moles de soluto? Sí. ¿Y los kilogramos de solvente? No. Pero tenemos los gramos de solvente y eso lo tenemos que convertir en kilogramos. Los 35 gramos es igual a 0,035 kilogramos de solvente. Entonces ya lo tenemos. Sustituimos 0,13 moles entre 0,035 kilogramos. Nos da 3,41 molal de concentración. Ese es el segundo ejercicio. Vamos con el último y tercer ejercicio. El enunciado nos dice, se disuelven 10 gramos de ácido clorhídrico. Nos está dando la masa o el peso molecular de este ácido, el cual es 36,46 gramos sobre mol. Y este se disuelve en agua. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? El que se disuelve es el ácido clorhídrico, entonces él es el soluto. Y el agua es el que le disuelve, entonces él es el solvente. Sigo. La densidad de la solución es de 2,04 gramos sobre mililitro y la masa es de 15 gramos. Hallar la concentración normal de la solución. Vamos a primero resumir los datos que nos da el enunciado. Tenemos la masa molecular del soluto, tenemos los gramos de soluto, tenemos la densidad de la solución y tenemos los gramos de solución. ¿Qué nos está pidiendo el enunciado? Hallar la concentración normal. Vamos a buscar las fórmulas y tenemos que la normalidad es igual al equivalente de soluto entre los litros de solución. Pero tenemos que buscar el equivalente de soluto, ¿verdad? Entonces, el equivalente de soluto es igual a los gramos de soluto entre la masa equivalente, que a su vez eso también lo tenemos que buscar. La masa equivalente es igual al peso molecular del soluto entre el número de combinación. ¿Tenemos el peso molecular del soluto? Sí. ¿Y tenemos el número de combinación? Sí, se busca. Sabemos que el soluto es el ácido clorhídrico. Y como es un ácido, entonces el número de combinación depende de cuántas moléculas de hidrógeno tiene el ácido.
el ácido tiene una molécula de hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos el número de combinación y decimos que la masa equivalente es igual a 36,46 gramos sobre mol entre un equivalente sobre mol. Mol sobre mol se va y tenemos 36,46. Vamos a la siguiente fórmula de arriba. Tenemos los gramos de soluto y sustituimos 10 gramos de soluto entre 36,46 gramos entre equivalente. Gramos con gramos se va, dándonos como resultado 0,27 equivalente. Ya obteniendo eso, vamos con la fórmula de normalidad. ¿Tenemos los litros de solución? No, pero lo podemos calcular con la fórmula de densidad, que a su vez se despeja para obtener los litros de solución y tenemos que los litros es igual a gramos sobre densidad. Sustituimos y 12 gramos entre 0,09 gramos sobre mililitros, gramos con gramos se va, obteniendo 133,3 mililitros. Eso a su vez lo tenemos que convertir en litros porque la fórmula de normalidad nos está pidiendo litros. Entonces, es igual a 0,13 litros. Ya obteniendo eso y teniendo el equivalente de soluto, vamos a sustituir. La normalidad es igual a 0,27 equivalente entre 0,13 litros, dándonos como resultado 2,07 normal de concentración. Bien, ya he explicado el contenido y resuelto los ejercicios. Quiero decirles que es de suma importancia aprender este tema, porque como vimos en un principio, las mezclas y las soluciones se encuentran en nuestra vida cotidiana. Entonces es importante saber qué tipo de mezcla es, si es una solución, cómo se mide su concentración, qué tanto de soluto, qué tanto de solvente tiene. Es importante saber eso. Gracias por su atención.